Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver otra técnica para verificar o para demostrar más bien que un argumento es válido o correcto. Y pues la vez pasada nos quedamos viendo lo que era el método de la tabla de verdad. Era pues simplemente traducir la fórmula, ¿no? Por medio de la fórmula asociada y pues a partir de ahí simplemente analizábamos la tabla de verdad y podíamos concluir si el argumento era válido o no. Entonces, el día de hoy vamos a ver otra técnica que es llamada deducción natural. Y no hice presentación porque vamos a resolver más ejercicios. Entonces preferí explicar la teoría de esta manera, pero todos los apuntes los pueden ver en la nota, ¿no? Entonces, la técnica de deducción natural, ¿no? Funciona por medio de algunos formalismos muy sencillos que pues los vamos a describir poco a poco en este video. Entonces, para lograr hacer la deducción natural, vamos a necesitar de nuestras premisas. Esas premisas, hasta el video pasado, pues simplemente las dábamos, así de estas son las premisas, y las separábamos por comas, por ejemplo, ¿no? Esas premisas nosotros aquí las vamos a representar como un conjunto y a ese conjunto lo vamos a representar con la gamma, que es esta letra griega, y pues van a tener ahí un conjunto de premisas, ¿no? Si nos recuerdan, en un argumento lógico tenemos las premisas, ¿no? Y tenemos la conclusión. Entonces, gamma va a ser nuestro conjunto de premisas y vamos a tener una fórmula que vamos a tener como conclusión. Entonces, para yo poder concluir o argumentar que lo que estoy diciendo es válido, voy a tener que probar a partir de este conjunto de premisas que puedo derivar esta conclusión, ¿no? O sea, si a partir del conjunto de premisas yo puedo manipularlas quizá algebraicamente o utilizando otras reglas que ya conozco, llego a esta conclusión, significa que a partir de aquí pude derivar esto y por lo tanto es un argumento válido. Entonces, pues justamente eh, cuando nosotros tengamos un argumento lógico, vamos a escribir algo de esta forma, ¿no? Vamos a decir que a partir de phi se puede derivar, perdón, a partir de gamma se deriva phi, lo voy a escribir, a partir de gamma se deriva phi, ¿no? Esa es una forma de decirlo, o también podemos decir que phi es consecuencia lógica. Alguien lo está escribiendo, ¿por qué? Dame un segundo, creo que ya se trabó. Listo, entonces decíamos que phi es consecuencia lógica de gamma, ¿no? O sea que pues justo a partir de las premisas yo pude demostrar phi, por lo tanto se dice que es consecuencia. Y entonces, si yo, o sea, yo lo que quiero es construir estas derivaciones, si yo logro construir esa derivación y pues es una demostración que tiene sentido, pues voy a concluir que el argumento es válido y en su lugar vamos a escribir esto, ¿no? Entonces, con esto únicamente digo que es consecuencia lógica y con esto argumento que es un argumento válido. Entonces, para poder, digo esto ya lo habíamos hecho, simplemente utilizando las tablas de verdad, pero ya lo estamos viendo un poquito más formal. Entonces, para demostrar que el argumento es válido, como hicimos la vez pasada, suponemos que estas fórmulas son ciertas y mediante un conjunto de reglas que ahorita vamos a definir, vamos a ir deduciendo otras cosas que son verdaderas, pero nuestro objetivo es que esta phi también lo sea, ¿no? Si llegamos a esto, pues la prueba terminaría, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, les digo que tenemos esto, P o Q, no P, y quiero ver que derive en Q, lo que tengo que probar es que Q es cierto a partir del supuesto de que estas otras dos premisas
son verdaderas, ¿no? Entonces a este proceso se le conoce como derivación y además de las reglas de inferencia que vamos a definir ahorita, pues también podemos seguir utilizando la manipulación algebraica que usamos cuando estudiamos el concepto de equivalencia. Entonces las derivaciones ya se las puse, las reglas de derivación ya se los puse aquí en la página, en la sección de material. Aquí van a ver un enlace que dice reglas de derivación y estas son las que vamos a estar ocupando, ¿no? Entonces, existen muchas reglas de derivación y conforme ustedes vayan haciendo estas pruebas, pues van a tener nuevas reglas de derivación, pero en general las más básicas que vamos a estar utilizando son estas, ¿no? Estas derivaciones incluso son intuitivas, o sea, si ustedes las van leyendo, pues como que todo va cobrando un poco de sentido, son cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces vamos a suponer, o vamos a ir analizando todas una por una y vamos a explicar el porqué de su nombre, ¿no? Entonces la primera regla es la introducción de la conjunción y se llama así porque si yo parto de algunas premisas, yo puedo construir una conjunción a partir de esas premisas. ¿Cuándo voy a hacer esto? Pues aquí tenemos la regla de inferencia que nos indica cómo hacer una introducción de la conjunción. Acuérdense que en una regla de inferencia la parte de arriba se conoce como premisas y la parte de abajo se conoce como consecuente. Entonces, si yo en mis premisas tengo una A, ¿no? que más bien si yo en mis premisas tengo que a partir de gamma puedo derivar A y al mismo tiempo tengo que a partir de gamma puedo derivar B, pues entonces es natural decir que a partir de gamma voy a poder derivar A y B. Es decir, si se cumple A y se cumple B, se sigue cumpliendo A y B, ¿no? Esto es para introducir una conjunción, pero ¿qué pasa si tengo el proceso inverso en el que quiero eliminar esa conjunción? Pues entonces, si yo tengo A y B, ¿no? Es decir, que se cumple tanto A como B, pues en particular se cumple A, ¿no? Y lo mismo, si tengo A y B, pues en particular se sigue cumpliendo B. Entonces, para la eliminación de la conjunción tenemos dos reglas. Una donde puedo obtener el lado izquierdo y una donde puedo obtener el lado derecho, ¿no? Y es algo parecido a la disyunción, ¿no? La disyunción en la introducción también tiene dos reglas, ¿no? Si yo sé A, o sea, sé que a partir de gamma se deriva A, yo puedo concluir que a partir de gamma también se deriva A o B, justo porque en un O, con que A sea verdadero, pues ya toda la fórmula se vuelve verdadera, entonces ya no importa qué valor tenga B. Y lo mismo, si sé que se cumple B, pues entonces también se cumple A o B, porque B hace verdadera a esta fórmula, ¿no? Luego tenemos dos fórmulas muy famosas, que son el modus ponens y el modus tollens. El modus ponens nos dice, pues mira, si de partir de tu conjunto puedes derivar A, y también a partir de tu conjunto puedes derivar A implica B, entonces vas a poder derivar B, ¿no? Justamente porque ves que A implica B y al mismo tiempo se cumple A, pues entonces se tiene que cumplir B también, ¿no? Y el modus tollens es muy parecido, solo que aquí, en lugar de tener el argumento sobre A, lo vamos a tener sobre el lado derecho de la implicación, ¿no? Entonces, si yo tengo que se cumple la negación de B y se cumple A implica B, pues dado que esto no se cumplió, pues entonces la consecuencia tiene que estar negada, ¿no? Porque vamos a tener que se cumple no A, ¿sí? Por otro lado, el silogismo hipotético nos dice, pues mira, si se cumple A implica B y se cumple B implica C, pues entonces se cumple A implica C. Es como una transitividad, ¿no? Después tenemos el silogismo disyuntivo, ¿no? Que me dice, pues mira, si se cumple A o B y si se cumple no A, ¿no? Entonces, pues la única forma es que B sea positivo, ¿no? Porque esto se está cumpliendo, entonces se cumple B. Y tenemos el caso contrario, donde se cumple A o B, pero no se cumple B, y pues puedo derivar A entonces, ¿no? Y así tenemos pues el resto de reglas, todas nos indican qué es lo que tenemos que tener en las premisas para poder concluir pues lo que está en la conclusión, valga la redundancia, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en esta parte es resolver algunos ejercicios utilizando todas estas reglas, de manera que vayamos construyendo derivaciones. El objetivo es que si yo puedo construir la derivación, entonces puedo concluir que el argumento que estoy analizando es válido, ¿no?
Entonces vamos a empezar con nuestro primer argumento lógico. Me van a pedir mostrar el siguiente argumento, ¿no? Tengo que P implica R, que R implica S, que T o no S, que no T o U y no U, ¿no? Estas son mis premisas y quiero probar a partir de ellas que se cumple no P, ¿sale? Entonces todo esto que tengo del lado izquierdo de la conclusión, ¿no? Todo esto es mi gamma, ¿sí? Esto es gamma. Entonces, a partir de esta gamma, yo necesito probar P, que sería mi phi, ¿no? Entonces lo puedo hacer utilizando la notación del arbolito, de las reglas que les mostré ahorita, o lo puedo ir haciendo paso a paso de manera lineal. Entonces vamos a hacerlo paso a paso para que quede un poquito más claro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es colocar todas mis premisas para que yo sepa pues, que las voy a utilizar como premisas, ¿no? Entonces, en el punto 1 tenemos la primera premisa, que es lo que está en gamma como primer elemento, ¿no? Que es P implica R. Y esto es una premisa. Como segundo paso, tenemos a R implica S, que también es una premisa. Luego tenemos a T o no S. Tenemos a no T, el 4. Tenemos a no T o U como premisa también. Y tenemos a no U. Entonces, a partir de estas premisas que tenemos y al conjunto de reglas que acabamos de definir, vamos a hacer la derivación, ¿no? Entonces, pues yo me podría fijar, por ejemplo, en estas dos últimas premisas. Yo tengo no T, que de hecho, pues como que lo dibujé un poquito feo, déjenme, lo vuelvo a dibujar. Es no T. Ajá. Entonces yo tengo no T o U, ¿sí? Y por el otro lado tengo este no U. Si se dan cuenta, la combinación de estas dos cosas se parece muchísimo al silogismo disyuntivo. Tengo no T y por el otro lado tengo, tengo no U y tengo una disyunción. En este caso tengo la disyunción de no T o U, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo tengo no U, por lo tanto tengo negado el lado derecho de mi derivación, que realmente no importa el lado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo A o B y si tengo el lado derecho negado, puedo concluir A, es decir, el lado izquierdo. Por lo tanto, si aquí tengo negado el lado derecho, puedo concluir no T, ¿sí? Entonces, aquí en el paso 6 puedo concluir no T, que vino de hacer un silogismo disyuntivo con los pasos 4 y 5, ¿no? Que fueron estos dos. Y eso me generó otra cosa que yo ya sé, ¿no? O sea, a partir de estas premisas puedo saber o puedo concluir también que no se cumple T, pero yo quiero llegar a no P, ¿vale? Entonces, ¿qué otra regla puedo utilizar? Pues viendo esta nueva derivación que acabo de hacer, que fue no T, pues yo la podría usar, por ejemplo, con 3, ¿no? Aquí tengo T o no S y aquí tengo no T. Entonces, como no estoy teniendo T y la negación de T, es decir, el lado izquierdo, puedo concluir el lado derecho justo por la misma regla que acabamos de usar, que es el silogismo disyuntivo. Entonces, en el paso 7 vamos a tener no S, otra vez por la regla de silogismo disyuntivo, pero en esta ocasión entre el paso 3 y el paso 6, ¿no? Y ahora que tengo, ¿no? Pues podría analizar con esta regla que acabo de checar, que fue no S, pues puedo ver si se parece a alguna de las otras reglas o a qué me serviría. Ya no puedo hacer silogismos disyuntivos porque pues aquí ya no tengo ninguna S, ¿no? La T pues ya la generé y la U también. Entonces, ¿por qué no usar alguna de estas reglas? Entonces, si nos fijamos, la regla 2 es la implicación de R implica S. Y la regla 7 es la negación de S justamente. Y eso, si se acuerdan, se parece al modus tollens. Tenemos una implicación y la negación del lado derecho, ¿no? Entonces aquí una implicación y la negación del lado derecho.
Y la regla me dice que cuando tenga estas dos cosas, puedo concluir la negación del lado izquierdo. Es decir, aquí puedo negar no R. Entonces en el paso 8 negamos R por el silogismo por el modus tollens de las reglas 2 y 7. Y luego con esta R pues ya puedo hacer exactamente lo mismo, ¿no? Tengo R, puedo negar su lado derecho, ¿no? Justo es esto. Y entonces puedo concluir la negación del lado izquierdo por exactamente la misma regla. Entonces por 9 tenemos no P, que es el modus tollens entre 1 y 8, ¿no? Y esto que tenemos aquí es justamente a lo que quería llegar, ¿no? Que es esta cosa de acá, ¿no? Entonces logré llegar a no P a partir de las premisas y por lo tanto puedo concluir que el argumento es correcto. ¿Sí? Entonces básicamente lo que tengo que hacer es ir analizando mis reglas, por eso les di la tablita, y pues ir checando qué tengo y a qué puedo ir llegando, ¿no? Vamos a hacer un segundo ejemplo que pues justamente ya será con respecto a la especificación formal, ¿no? O sea, cómo analizar un argumento partiendo desde que está en español. Entonces voy a escribir el argumento que me dice: si la banda no puede tocar cumbia, o las cervezas no llegan temprano, entonces la fiesta de fin de semestre se cancelará y Menelao montaría en cólera. Montaría. Si la fiesta se cancela, hay que devolver las entradas. Ajá. Y bueno, ese es el segundo enunciado. No se devolvieron las entradas. Y luego entonces la banda pudo tocar cumbia. ¿No? Entonces este es el enunciado que tengo. Perdón si escribo muy feo, pero bueno, ahí lo pueden checar bien escrito en las notas, ¿no? Y dice cumbia. Entonces, lo que tengo que hacer es justamente traducir este enunciado a la lógica proposicional, detectar cuáles son mis premisas y cuál es mi conclusión. De hecho, pues la detección de las premisas es bastante clara, pues es todo lo que esté antes de este último punto, que es el que me está indicando, estas son las conclusiones, es el que me está indicando la conclusión, y todo lo que está después del punto, que es a partir de aquí, todo lo que está a la izquierda son las premisas, ¿no? P de premisa, y todo lo que está a la derecha es la conclusión, ¿no? Entonces siempre que en su enunciado vean un por lo tanto, un entonces o alguna de estas palabras, significa que es la conclusión, ¿no? Entonces vamos a traducirlo por medio de variables proposicionales. Entonces mi primera oración, ¿no? Aquí me dice, si la banda no puede tocar cumbia, entonces la banda no puede tocar cumbia sería un enunciado, ¿no? Solo que aquí dense cuenta que tenemos un no, lo cual nos indica que ahí podríamos tener una negación.
Entonces, pues simplemente tomamos como primera proposición, la banda puede tocar cumbia, ¿no? Entonces, B significa que la banda puede tocar cumbia. Luego, tenemos que las cervezas no llegan temprano, pero otra vez este no podría traducirse como una negación. Entonces lo voy a poner como C. Las cervezas llegan temprano, ¿no? Después tenemos la fiesta de fin de semestre se cancelará. Entonces lo voy a resumir un poquito. La fiesta se cancela. Y Menelao montaría en cólera, entonces eso podría ser otro. M, Menelao monta en cólera. Y pues después ya tenemos enunciados similares, ¿no? La fiesta se cancelará. Aquí hay otro, hay que devolver las entradas, ¿no? Entonces D, hubo que devolver el dinero, ¿no? Y ya después tenemos, no se devolvieron las entradas, que ya lo teníamos. La banda pudo tocar cumbia, eso ya también lo teníamos. Entonces ahora hay que escribir con base en estas variables nuestro argumento lógico. Entonces nos dice, si la banda no puede tocar cumbia, ¿no? Entonces eso nos indica que tenemos una implicación donde me dice, si la banda no puede tocar cumbia, es decir, si no ve, o las cervezas no llegan temprano, entonces tenemos un o, las cervezas llegan temprano hora C, pero nos está diciendo que no llegan temprano, entonces no sé. Entonces, ¿no? ¿Qué es esto? La fiesta de fin de semestre se cancelará, lo cual es la F, ¿no? Y aparte, Menelao montaría en cólera, cólera lleva acento, ¿no? Entonces, Menelao monta en cólera sería la M, ¿no? Y entonces, como es un I, le ponemos aquí I y una M. Y listo, ya tengo el primer enunciado que concluye con este punto, ¿no? Después me dice, esa sería mi primera premisa. Después me dice, si la fiesta se cancela, hay que devolver las entradas. Es un enunciado. Entonces, si la fiesta se cancela, que es F, hay que devolver las entradas. ¿Cuál es ese enunciado? Pues sería la D, ¿no? Entonces, esa es mi segunda premisa. Y luego me dice, no se devolvieron las entradas. Por lo tanto, mi tercera premisa es la D, ¿no? Más bien la no D, ¿no? Porque D es que sí se devolvieron las entradas. Entonces, no D. Y finalmente me dice, luego entonces la banda pudo tocar cumbia. Entonces, esa es mi conclusión. Y pues me dice, luego entonces la banda pudo tocar cumbia, que es B. Entonces, dicho de otra forma, si yo lo que quiero es hacer una derivación, tengo que suponer estas tres cosas como verdaderas y a partir de ellas tengo que llegar a esta B, ¿no? Entonces voy a ponerlo en la siguiente página para que nos quepa la derivación. Entonces ya tenemos nuestro conjunto gamma, que fueron justamente estas premisas que acabamos de ver, que era no B o no C, implica F y M, F implica D y no D, ¿sí? Entonces estas serían mis premisas. Entonces a partir de ellas quiero llegar a B. Este es mi objetivo. Entonces hacemos lo mismo de hace rato, ponemos todas las fórmulas como premisas. Entonces no B o no C implica F y M, es premisa. F implica D, también es premisa. Y no D es mi última premisa. Entonces, si nos damos cuenta, pues tenemos justo aquí el modus tollens súper juntito, ¿no? Tenemos no D y tenemos D, entonces puedo concluir no F.
Entonces paso 4, no f, de modus tollens, ¿no? De 2 y 3. Y luego, pues si tengo que se cumple no f, pues en particular puedo aplicar ahí una introducción de la disyunción, ¿no? Acuérdense que la introducción de la disyunción solo espera que se cumpla alguno de los lados y le puedo pegar otra cosa para que yo le vaya dando la forma y vaya teniendo una b. Entonces vamos a hacer una introducción de la disyunción. Entonces la introducción de la disyunción me dice si tú tienes cualquiera de los dos lados de la disyunción, puedes pegarle cualquier otra cosa, ¿no? Entonces si tienes A, puedes concluir A o B, y ahí incluso la B puede ser cualquier cosa, puede ser una P, una Q, una R, lo que ustedes quieran y que les vaya sirviendo en la derivación. Lo mismo si tenemos el lado derecho. Entonces en este caso, si tengo no F, pues puedo pegar cualquier otra cosa, por ejemplo, no M, ¿no? Entonces voy a tener no F o no M. Y entonces ahí lo que estoy haciendo es una introducción de la disyunción en el paso 4, ¿no? Y entonces aquí a lo mejor y esto ya no aplica con ninguna de las reglas, ya no lo puedo usar, pero si se dan cuenta, esta es la manipulación algebraica que hemos estado viendo o más bien podemos aplicar algunas de esas reglas de manipulación algebraica que vimos cuando estábamos haciendo equivalencia. Esta cosa se puede construir a partir de la negación de una conjunción, ¿no? Es decir, esto es equivalente a no f y m, ¿no? Que sería manipulación algebraica del paso 5. También le podemos poner RE de razonamiento ecuacional, así se le llama también. Y entonces justamente si tengo no f y m, y aquí lo tengo del lado derecho, pues puedo aplicar un modus tollens y entonces voy a tener la negación de esto, ¿sí? Entonces en el paso 7 tendría la negación de B o no C, y esto por modus tollens, ¿no? De 1 y 6. Y luego aquí pues puedo volver a hacer otra manipulación algebraica de manera que me quede no B y no C, justo por manipulación algebraica del paso 7. Y entonces si tengo no B y tengo no C, pues como son dobles negaciones, pues en particular tengo B y tengo C, ¿no? Eso es otra vez por manipulación algebraica, el paso 8. Y aquí tenemos una conjunción. Yo quiero llegar a B, entonces la eliminación de la conjunción me dice, si tienes A y B, puedes concluir el lado izquierdo o puedes concluir el lado derecho. Entonces aquí pues puedo concluir el lado izquierdo, entonces paso 10, B, ¿no? Que sería la eliminación de la implicación del paso 9, y justamente acabo de llegar a lo que quería probar, ¿no? Entonces, dado que a partir de las premisas llegué a la conclusión, podemos concluir que es un argumento correcto. Entonces, en pocas palabras, lo que tenemos que ir haciendo es ver qué reglas estoy aplicando, ¿no? O qué forma tienen, tanto en reglas como de manipulación algebraica. Entonces les conviene tener las dos tablitas juntas, ¿no? La de equivalencias y la de derivaciones, y pues con eso podemos ir derivando distintas fórmulas, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que con estos dos ejemplos quede claro. De cualquier forma, pues les dejaré ejercicios para que vayamos practicando y pues ya los iremos trabajando en clase, ¿sale? Entonces, cualquier duda, ya saben, a mi correo, a Telegram, al Classroom, YouTube, donde ustedes prefieran. Yo los veo en otro video, se cuidan mucho, bye bye.